Muy bien. Buenos días. Entonces vamos a hablar hoy de urgencias pediátricas, específicamente de lo que es el triage, el triángulo de evaluación pediátrica y pues el ABCDE. Entonces, ahí está. El triage es un proceso de evaluación clínica preliminar antes de una evaluación diagnóstica y mucho antes de una evaluación terapéutica o de pues ya del plan terapéutico que permite conocer el grado de urgencia de cada paciente. El objetivo del triage es que los pacientes más urgentes sean atendidos antes o primero. La evaluación periódica de los pacientes, determinar en el área adecuada para cada uno, si le vamos a pasar directo a choque, si le vamos a pasar a observación, si le vamos a pasar ¿cómo fue el otro área? A hidratación o al área que le corresponda. Evaluar el tipo de servicio que necesita el paciente y las perspectivas que se espera, de espera probable, y mejorar el flujo de pacientes, controlar las salas de urgencias y los tiempos de espera, y pues va a ser una gestión más eficiente de recursos, ¿no? Entonces, pues principalmente es identificar los pacientes graves, pasarlos primero y saber a qué área van a pasarse, y así con eso pues no tenernos estancados y tener un flujo de pacientes, ¿no? Entonces, como aporte cultural, triage viene del francés y se hizo pues como escala o evaluación desde los tiempos de Napoleón, porque durante las guerras napoleónicas pues se ocupaban soldados, ¿no? Entonces lo que hacían era evaluar qué paciente estaba salvable, bueno, más bien qué soldado estaba como más salvable y cuál estaba más crítico. Entonces al crítico pues a lo mejor pues ya lo dejaban, y al que se podía salvar pues lo pasaban, bueno, en este caso era al revés, ¿no? O sea, lo pasaban más rápido para que se pudiera curar o tratar, digamos que la fractura o algo así para que tuviera pues su recuperación, y aquí los podían ir dividiendo, ¿no? Entre, como ahora lo conocemos como crítico, emergencia, urgencia, estándar o no urgente, ¿no? Y ahora pues es como los dividimos, ¿no? Nosotros también pasamos al paciente crítico, pues tendría que ser de manera inmediata. Una emergencia pues tenemos que pasarlo en un lapso máximo de 10 minutos, una urgencia en 60 minutos, un estándar en 120, y uno no urgente pues puede esperar, ¿no? Luego que se enojan con nosotros los familiares de que los tenemos ahí esperando, pero pues ya fuimos a hacer esa evaluación nosotros para saber si correspondía el estado del paciente hacia que se atendiera rápido o no tan rápido, ¿no? Urgente, de manera urgente o no de manera urgente. Ahora, entonces vamos a empezar con el triángulo de valoración pediátrica. Esta es una evaluación rápida, la cual se debe de realizar en segundos, máximo en un minuto, donde vamos a ver el estado fisiológico del niño sin requerir una exploración física. No vamos a tocar al paciente, y pues es una herramienta rápida y sencilla que nos va a ayudar a valorar el estado del paciente, y vamos a poder determinar en qué grado de triage está, ¿no? O en qué área lo vamos a ubicar. Entonces el triángulo, pues como su nombre lo dice, pues consta de 3 lados. Vamos a valorar lo que es el aspecto, la circulación y la respiración. Entonces, para considerar que un paciente está estable, tenemos que ver los 3 lados que sean normales. En caso de que cualquiera de uno esté afectado, pues ya estamos hablando de un dato de gravedad o de urgencia, ¿no? Ya con uno, pues ya es primordial el pase antes de otro niño. Obviamente, pues si es más de uno, pues con más razón. Entonces, en el aspecto vamos a valorar el tono, reactividad, consolabilidad, la mirada, llanto o lenguaje. Pues se puede decir que el sistema nervioso central. En la circulación vamos a ver la coloración de la piel, vamos a ver si está pálido, si tiene cianosis, si la piel es marmórea. En la respiración pues vamos a ver si tiene pues trabajo respiratorio o se escucha algún ruido respiratorio. Pues yo sé que a veces no es valorable tanto si están graves, pues se va a notar incluso por encima de la ropa la disociación toracoabdominal. Lo que podemos valorar rápidamente sería un aleteo nasal, o pues ya pacientes pues graves se les nota luego la disociación, el tiraje, el que amplíen mucho a lo mejor la caja torácica para poder respirar, y pues claramente vamos a escuchar si hay algún ruido anormal. Entonces, aquí una pequeña tablita de cómo, de más o menos, o sea, en qué está afectado lo que podríamos pensar, ¿no? O sea, si tenemos
normal en apariencia, respiración y circulación, pues vendríamos un paciente estable. Un paciente que pudiera estar afectado en la apariencia, a lo mejor viene somnoliento, decaído, no responde, y todo lo demás está normal, pues pudiéramos tener a lo mejor una disfunción del sistema nervioso central. Un paciente que viene nada más afectado en la respiración, podríamos valorarlo con una dificultad respiratoria. Un paciente que ya se ve afectado en la respiración y en la apariencia, ya hablamos a lo mejor de un fallo respiratorio. Un paciente que está normal en apariencia, normal en respiración y afectado en la circulación, pudiéramos estar viendo un shock compensado. Un paciente que pudiera estar afectado en apariencia, normal en respiración, pero afectado en circulación, pudiéramos ver un shock descompensado. Y en un paciente que está afectado en las tres áreas, pues ya estamos hablando a lo mejor de un paciente que está en estado de choque o fallo cardiopulmonar. Y pues claramente es un paciente que debemos de pasar prioritariamente. Por lo regular nos van a llegar a lo mejor por el área de entrada, los papás con los niños cargando, pero sí puede haber ocasiones en los que llegan a lo mejor con a la apariencia y la circulación afectada y están sentados afuera. Entonces, por eso es importante que sí vayan a revisar a sus pacientes cuando se está juntando la lista, sobre todo, y que no porque digan a lo mejor, no sé, tos, a lo mejor lo tenemos que dejar esperando, ¿no? A veces sí lo ponen eso porque pues las personas que los registran pues no conocen, entonces hay que ir a valorar. Si se fijan, es una forma rápida, ¿no? De poder hacer una valoración prácticamente visual y priorizar, o sea, o tratar de ver en qué manera lo vas a... O sea, el triángulo principalmente lo que sirve, sobre todo en el área pediátrica, es si ves que no está afectado a ningún área del triángulo, bien, ¿no? Si está afectada a una o más, inicia el abordaje, ¿no? Como dice Andrea, ¿no? A lo mejor en las sillitas es bien fácil, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Que no nos arrojan muchos síntomas o no nos hablan mucho. Esa parte es importante, ¿no? Pueden ustedes pasar por las sillitas y de repente ven un paciente de una coloración extraña, pues ya dicen, pues está afectada la circulación, ¿no? A lo mejor no sé, ¿no? Por poner un ejemplo, puede ser un paciente con una cardiopatía congénita cianótica y a lo mejor el paciente está morado, ¿no? Pero tú dices, pues está como si nada, ¿no? Está reactivo, no respira normal, pues está afectado ese triángulo, esa parte del triángulo de evaluación pediátrica, pero no necesariamente quiere decir que esté chocado, ¿no? O a lo mejor pasan rápido y ven con un paciente respira raro, entonces ya tienen una afectación en una. Quizá no está en una falla o una insuficiencia ventilatoria porque todavía está consciente, ¿no? Pero dice, bueno, si yo no lo atiendo, esto me va a progresar a una falla respiratoria, una insuficiencia y probablemente un choque, ¿no? Es una forma de que ustedes se adelanten y lo puedan hacer rápido sin necesidad de hacer ningún laboratorio, ni tocarlo, ni verlo, ¿no? Solamente, ¿ves? Si están afectados los tres lados, pues obviamente va para adentro y vemos qué onda. Hay veces que a lo mejor vemos en la lista una dificultad respiratoria versus un dolor abdominal y dices, un dolor abdominal, ¿no? A lo mejor piensas pasar primero a la dificultad respiratoria, pero al momento de ir a evaluar, a lo mejor ves a la dificultad respiratoria sentadita con su mami sin todo normal y a lo mejor el dolor abdominal si viene pálido, hecho bolita ya y a lo mejor hasta responde más lento, ¿no? Entonces, pues ahí es donde esto nos funciona. Tenemos que ser más clasificados, porque luego los de allá afuera no saben bien cómo clasificar. Me tocó una vez una consulta que lo marcaban como ronchas, obviamente no era urgente, y la roncha era una picadura de araña. Entonces, también refieren mucho que dicen los papás, cómo lo clasifican. Entonces, una visita rápida afuera, nada más para preguntarte, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué vienes? Y ya sabes si entra o no entra como tu clasificación para ver qué tanto tiempo puedes dejar esperando. Entonces, pasamos a la secuencia del ABCD, donde pues creo que lo hemos escuchado, donde la A nos corresponde a airway o vía aérea, la B en breathing, ventilación, la C de circulatorio, la D de disability o neurológico o pues dextrosa, glucemia y de exposición. Entonces ahorita vamos a ver cada uno por separado. Entonces, dentro de la vía aérea, pues esta es una prioridad. ¿Aquí hay lugar si quieres? Ok. Pues es una prioridad, ¿no? Esto, pues en todo paciente, pues esto puede amenazar la vida, pues de una manera muy rápida. Entonces, por eso es que a veces la dificultad respiratoria es la que vemos luego apuntada y lo pasamos inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a evaluar, perdón, en esta área? Sería si el paciente nos da un sonido anormal,
y si nos da una orientación hacia alguna obstrucción. El manejo de la vía aérea, pues hay que, en caso de que pues si estemos escuchando, siempre hay que permeabilizar la vía aérea, hay que ayudarnos a realizar una adecuada tracción, ver que tenga una postura adecuada a nuestro pacientito, alinear los ejes, para que, pues si esa es la causa o una de las causas que está afectando, pues le podemos ayudar un poco a ventilar un poco mejor. Aspiración, si hay sangre, secreciones o un cuerpo extraño, pues en muchas ocasiones, o sea, lo que más vemos aquí a lo mejor son secreciones, pero pues eso no quita que sí puede haber un paciente que a lo mejor se mordió la lengua o niños que se caen y se golpean en la carita y muerden la lengua y pues puede haber un sangrado y se pueden estar ahogando con su sangre. O cuerpos extraños que pues los niños pues es muy común que ingieran objetos extraños. Vamos a valorar si se requiere algún instrumento para ayudarnos a abrir la vía aérea, ya sea una cálula orotraqueal, si vamos a realizar si vamos a colocar una cálula nasofaringia o si vamos a recorrer ya incluso hasta una intubación. Y pues hay que ser cuidadosos en caso de tener alguna sospecha de algún trauma y pues si sea un trauma cervical, pues hay que tener cuidado al momento de que estamos realizando la apertura de la vía aérea. Ok. Más para aclarar, acuérdense que por eso se divide, que es lo que te comentaba ayer, ¿no? Evaluación primaria, secundaria y terciaria. Aquí ustedes no han interrogado nada. O sea, el ABCD es eso, ¿no? Y el escenario más común se tiene un paciente de urgencia, traído por la ambulancia, no sabes nada, solamente llega la Cruz Roja, lo agarré de la calle y ahí está, ¿no? Entonces, para eso es esa valoración primaria, ¿no? Lo primero que tienes que asegurar es que tenga una vía aérea permeable, ¿no? Entonces, acuérdense de ese escenario, divídenlo en su mente de que es una evaluación primaria. Todavía no interrogaron, todavía no saben nada. Obviamente, esto es una forma académica y estructurada de hacerlo, como para que ustedes no se pierdan, pero en muchos escenarios lo van a hacer al mismo tiempo, ¿no? A lo mejor están acomodando la vía aérea y anda ya la Cruz Roja y le están preguntando como que, ¿qué pasó? No, o la mamá viene y medio te comenta, pero es en ese orden, ¿no? Como simultáneo. O sea, y aquí, pues es todo lo de la evaluación primaria es, no sé nada. Solamente va llegando urgencias y qué voy a hacer, ¿no? Con el paciente. Sí, pues es lo que llega a nuestro paciente, lo pasamos directamente al choque y lo primero que hacemos pues es primero acomodarlo, posicionarlo, vamos a valorar la vía aérea y pues parte de lo que es la B, la ventilación, ya pasamos la vía aérea, ¿no? El airway, ya lo posicionamos, ya se le puso, a lo mejor estamos ya monitorizando la saturación de oxígeno y vemos que no está respirando, entonces pues se puede utilizar ya manejo con oxigenoterapia, ¿no? Pero en esto también hay que valorar la frecuencia respiratoria y si está relacionado a lo mejor con fiebre, ansiedad o dolor, ¿no? Pues claramente llega un paciente a lo mejor directamente a choque, a lo mejor si viene consciente, a lo mejor es un niño que acaba de tener un accidente automovilístico, pues puede venir con una taquipnea y pues puede ser más bien relacionado a la ansiedad y dolor, ¿no? O sea, con miedo, trae una fractura probablemente, entonces ya vimos, si vemos la vía aérea, o sea, airway, ya a lo mejor pudiera ser que viene respirando, tiene la vía aérea permeable, lo acomodamos, pero igual se realiza el manejo con oxigenoterapia, ¿no? Es mucho mejor el ir colocando el oxígeno y se refiere que se debe utilizar a una alta concentración, o sea, iniciar con una mascarilla de arbóreo y ya en caso de que no se requiera, vemos que está saturando bien, pues ya lo podemos ir disminuyendo, ¿no? No hacerlo en caso contrario de que a lo mejor dejarlo sin oxígeno o iniciar con unas puntas muy bajitas y pues que el paciente de repente se nos deteriore, ¿no? Entonces aquí tenemos que más bien empezar, pues estamos en un choque, ¿no? Hay que pensar de la manera grave y de ahí vamos desescalando. Y ya de aquí podemos ver si se requiere algún tratamiento específico, vemos que a lo mejor requiere broncodilatadores, a lo mejor ya algo intravenoso, corticosteroides, que lo hemos visto, nos ha sucedido, que requiera nebulización con adrenalina, o ya vamos a ver si requiere ventilación asistida. Pues lo que iniciaríamos, vemos si no está funcionando con la mascarilla de respiratorio, pues nos iríamos hacia lo que es el AMBU. Ok, entonces primera pregunta, vía aérea permeable, sí o no, ¿no? Entonces posición, ¿no? Se supone que tienen que alinear los tres ejes de la vía aérea para que el paciente pueda tener ingreso de aire. Puede ser que el paciente tenga una mala posición cuando llegue, a lo mejor si el paciente está muy hiperflexionado, pues igual es lo primero a valorar, ¿no?
si el paciente viene con un accidente automovilístico que venga con collarín y no estamos seguros si tiene lesión, pues obviamente hay que tener un cuidado extra en eso, ¿no? En la cuestión de posición de vía aérea. Ahora ya vieron que sí está permeable, o sea, sí entra el aire, hay que ver, respira, no respira o cómo respira. Habitualmente en un escenario de urgencias lo primero que van a hacer es vía aérea permeable, o sea, una adecuada posición, una posición de olfateo, como dicen que es lo más fácil de acordarnos, y ver, la mayoría de las veces van a administrar oxígeno en concentraciones altas, como dice Andrea, ¿no? De manera inicial, ¿no? O sea, no sé qué pasó, llegó el paciente, vía aérea permeable, pongo oxígeno y valoro, ¿no? Si ya veo que el patrón respiratorio es anormal, pues actúo en consecuencia, ¿no? Y, bueno, continúa. Ya se lo que hicieron. Y pues hay que recordar pues que con nosotros los valores de la frecuencia respiratoria pues van a ser diferentes en varias etapas de la vida. Entonces nada más la tablita para ir recordando, ¿no? Porque pues sí, a veces a lo mejor ahí podemos tener pues diferencias. Entonces hay que recordar que el recién nacido de 30 a 60, de 1 a 5 meses, 30 a 40, 60, de 6 a 11 años, de 24 a 30, 1 a 3, 20, 30, y pues vamos ya como a lo mejor un poquito, estando un poquito más iguales, ¿no? De 4 a 6 años o hasta incluso hasta los 18, pues ya podemos ver un rango de los, 10, de los 20 a 25, pues a mí se me hizo un poquito bajito de 12, pero sí volví a leer y si hay unos casos que te refiere que adolescentes sí pueden llegar a 12 respiraciones por minuto, pues a 20, ¿no? Sí, 20 ya para un adulto está bien, pero puede respirar inclusive menos, ¿no? Nos quedamos con la idea porque como vemos mucho lactante y mucho recién nacido, pero no es normal. ¿Cada cuánto ustedes, por ejemplo, no sé si lo vieron en el tema de reanimación neonatal, cada cuánto ventilas a un paciente neonatal? ¿Cuál es la técnica? ¿Tú, Ana Sofía, te acuerdas? Pues es 3 a 1. ¿Y cómo cuentas el tiempo? Ventilo, 2, 3. Ventilo, o sea, cuando digo ventilo, empiezo a apachurrar y 2, 3 deja la expansión. Entonces, y si fuera un paciente adulto, bueno, no adulto, vamos a ponerle que es un niño de 14 años, que está en urgencia y se lo vas a llevar a la TAC, ¿lo vas a ventilar así? Sería de a 2. Entonces son 3. ¿Como cada cuántos segundos? 2. Y 1, y 2, y 3, 20. 1, y 2, y 3, 20. ¿En quién? ¿En el recién nacido o en el...? No, pensé que es para adultos, no sé ya. Sí, ¿no? O sea, el espacio que vas a tener en un paciente adulto es un poquito mayor, ¿no? Para llevarlo más a su frecuencia normal, ¿no? Inclusive un adulto a lo mejor, si lo ventilas cada 5 o 6 segundos es suficiente, ¿no? En comparación del recién nacido, ¿no? Que ese sí es casi cada 2 segundos, cada 3 segundos, ¿no? Cada 1, 2, 3, 20. 1, 2, 3, 20. Digo, nomás para que tengan esa comparativa, ¿no? Que si nomás no se lleven... O sea, una cosa es el paciente recién nacido, ¿no? El pequeño, el lactante, y otra es el paciente. Y desafortunadamente, bueno, todo en pediatría pues está percentilado, ¿no? Entonces tenemos que saber y conocer cada uno de sus grupos de edad. Y dentro de la C de circulación, pues aquí vamos a hacer una evaluación de la frecuencia cardíaca. Pues lo que vamos a ver fácilmente o rápidamente, sobre todo a lo mejor se puede ver desde el inicio si le tomamos el pulso o pues ya que se está conectando el paciente, si tiene alguna taquicardia o una bradicardia, ¿no? La taquicardia pues puede ser un signo de hipoxia o hipoperfusión tisular y la bradicardia pues un estado crítico, ¿no? Vamos a revisar los pulsos. Si hay una ausencia de un pulso periférico, pues puede ser un dato o un signo de shock. Y ausencia de un pulso central, pues hay que iniciar maniobras. Hay que revisar el llenado capilar, porque igual tomamos pulsos si tiene, pero pues tenemos que valorar igual el llenado capilar. Y pues hay que valorar si es de 2 o 3 segundos o si está pues mayor o menor, ¿no? O sea, lo normal vendría siendo pues, un aproximado de 2 a 3 segundos. Y igual, aquí hay que recordar los valores de la frecuencia cardíaca. En un recién nacido a 3 meses, un aproximado de 100 a 160, de 3 meses a 2 años, 90 a 150, preescolar de 80 a 140, escolar de 70 a 120 y ya un adolescente de 60 a 100. Entonces, más o menos para recordar esos rangos en caso de que venga su paciente. ¿Desde cuándo te preocuparía
O sea, de un recién nacido, ¿cuándo te preocuparía esa frecuencia cardíaca? ¿Hasta cuánto lo puedes permitir? A lo mejor en ese grupo de edad que había dicho, recién nacido 3 meses. ¿Qué tanta taquicardia puede tener? Si lo haces en rango normal, ¿no? Esperado. Pues creo que me llamaría mucho la atención si estamos en 180 para arriba. ¿A partir de cuándo se clasifica como taquisupa? Debe 120. 120 lactantes, ¿no? Inclusive. Pero se los digo porque es muy común que de repente se espanten, ¿no? Si el paciente tiene 180 de cardíaca. Hay que valorar por qué, sobre todo en los niños pequeños, ¿no? Pueden tener dolor, pueden tener hambre, pueden estar chocados, o sea, pueden ser muchas causas, ¿no? Inclusive que esté llorando puede llevarlo hasta 180, 190. Y no necesariamente porque esté taquicárdico lo vas a manejar como choque, le vas a usar una carga, ¿me explico? A lo mejor tiene dolor, entonces nomás tengan eso en cuenta, ¿no? Si obviamente en un escenario de un ABCD, tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Como, bueno, está taquicárdico, no sé por qué, pero lo estoy clasificando como que hay un problema y hay que abordar por qué. Ya también si tengo un paciente que está en reposo y está 180, 200, pues hay que... Ajá, y sí, sería todavía más, ¿no? Algo no cuadra. Hay descarga adrenérgica, te lo explica. Correcto. Entonces también en el mismo rubro de circulación vamos a ver el nivel térmico, o sea, pues por lo regular vemos qué tan la perfusión, cómo está, ¿no? O sea, la parte del llenado capilar, ahí en ese momento podemos valorar si tiene eutermia o si la mucosa está frío. Vamos a ver la presión arterial, pues ya si llegamos a una hipotensión, pues podríamos saber que estamos llegando un poquito tarde, ¿no? Ya hay a lo mejor una afección hemodinámica. Y pues una TEA normal, en algunos casos pues puede ser un shock compensado, entonces hay que evaluar bien a nuestro paciente. Igual, pues aquí unas TEAs medias que podemos utilizar para valorar, ¿no? 60, recién nacido 3 meses, mayor de 3 meses a 2 años, 70 o más, preescolares mayores de 75, escolar 80 y un adolescente pues mayores de 90. Yo voy a ver si después podemos tener el curso del PALS, a ver si- pero todo eso viene en el PALS, ¿no? Y hay fórmulas también para saber la TEA sistólica mínima, ¿no? También, entonces para que lo revisen, ¿no? O sea, normalmente en pacientes ya adolescentes o adultos ya es 90, ¿no? La sistólica. Pero hay fórmulas ahí en el PALS para que lo revisen por edad, ¿no? También para que cuando vaya llegando paciente, ese tipo de escenarios donde no tengo las percentilas a la mano, o sea, cómo saber o yo clasificar rápido si está hipotenso y iniciar un abordaje antes de tener el tiempo de revisarlo. ¿Qué vamos a hacer en caso de que, pues en el mismo rubro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ya lo estuvimos revisando, vemos que no tenemos pulsos centrales, no respira, no responde, pues aquí es donde creo que lo hemos escuchado en múltiples ocasiones, iniciaríamos mayores de RCP, ¿no? No hay pulso, no respira, no responde, se inicia. ¿Qué necesitamos también? Accesos vasculares, se prefieren 2 vías periféricas, de preferencia de un calibre, pues, grande. Y en caso de no ser posible, se debería colocar una vía intraósea. Y el último recurso sería una vía central, porque pues estamos en un momento urgente, no vamos a detenernos en ese momento a colocar un central. Y pues iniciaríamos ya teniendo nuestras vías, podemos iniciar líquidos y pues sería lo primero para ayudarnos un poquito a compensar la hipovolemia de nuestro paciente. Podemos iniciar con bolos, pues se calcula más o menos de 10 a 20, pero pues en este caso se supone que estamos con un paciente grave, lo podemos empezar a calcular a 20 mililitros por kilogramo. Y en pacientes con a lo mejor alguna sospecha de alguna cardiopatía, sobre todo congestiva, se iniciaría a 10 mililitros por kilogramo. Y pues igual se podrían transfundir lo que son cristaloides o hemoderivados. Ustedes estaban en la práctica, no estaban todavía, no estaba la práctica del doctor Mayor. Bueno, porque nos habían comentado que es por una plática de un paciente en estado de choque en la cual se estaba refiriendo si era mejor transfundir hemoderivados o bolos. Entonces, en resumidas cuentas, pues sí sería mejor que pudiéramos tener más derivados a disposición, pero pues no se cuenta, ¿no? Entonces, pues de todas maneras, al inicio, en un paciente
pues chocado, lo que podríamos ayudar a poquito a la reanimación sería pues con soluciones, ¿no? Ahí les puedo rebatir fácil porque la vía central no es una urgencia. ¿Te acuerdas de lo que había comentado el doctor? O sea, comentaron algo de las vías ahí en cuestiones de la práctica de ATLS. ¿O no hicieron nada de mención de eso? No, no me lo había dicho. Ok, un acceso central nunca es una urgencia y ustedes tienen que entender si tú entiendes cosas, son sencillas en principio, que en terapia intensiva nos las hacen ver como en fórmulas, ¿no? Entonces hay lo que se conoce como ley de Posul, que prácticamente hay mayor resistencia al paso de líquido de fluidos entre más largo y más delgado es un catéter, ¿no? Entonces, siempre les pongo los ejemplos contrarios, ¿no? Y hay videos por ahí en Twitter, si revisan Next, que ponen los ejemplos, ¿no? Le ponen una solución, le ponen un catéter de cada calibre y ven qué tan rápido gotea. Entonces, un PIC, ¿no? Que sería un catéter como el tipo neonatal, ¿no? Que les ponen un PIC 3. Ese es el catéter que tiene mayor resistencia de todos porque es muy largo y de calibre muy chiquito. Si tú quieres reanimar a un paciente, tu vía central no es la ideal. ¿Por qué? Porque es un catéter más largo de un calibre más pequeño. Entonces tú buscas vías periféricas porque son de calibre grueso o de largo pequeño. Entonces, en ese tipo de catéteres sí puedes infundir de manera rápida, ¿no? Los clásicos 10 a 15 minutos lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces reanimas a tu paciente de una manera más adecuada o más rápida en una situación de urgencia. A lo mejor viene con un choque hemorrágico, ¿no? Por un traumatismo, por un accidente automovilístico y tú lo que quieres es reprimir volumen rápido para que el paciente recupere el gasto cardíaco. Un central nunca es una urgencia, ¿no? Inclusive te dicen que si no tienes vías periféricas pongas una intraósea. Ahora la intraósea es complicada de poner si no tienes el material adecuado. No sé si a ustedes les ha tocado poner alguna y que quede en un pollo, ¿no? Bueno, en las prácticas. Pero la mayoría de las veces cuando no tienes el material adecuado, o te pasas o no perforas bien la cortical, pero es lo que deberíamos de intentar, ¿no? Si tienes la pistolita y todo para poderlo hacer de manera más controlada y tienes el conocimiento del curso del PALS, pues ahí sería la opción adecuada versus un central, ¿no? Entonces, para reanimar, las vías periféricas, ¿no? Porque tenemos unas dos vías periféricas grandes, es suficiente. Y el central viene después, o la función de un catéter central es para infusiones, ¿no? Para goteos que van a durar de manera continua, a flujos bajos. Digo, porque lo van a ver mucho, ¿no? Y ahora, si tienes un paciente que está hipovolémico o está chocado, es probable que no le vas a poder agarrar ninguna vía, ¿no? Las venas van a estar colapsadas y al momento, o a lo mejor tiene fiebre, ya les ha pasado, ¿no? Se reventan todas las venas, no le puedes agarrar vía. Entonces, primero reanimar con una periférica de mayor calibre que se pueda y después piensas en una vía central. Entonces, nomás para que quede eso claro. Y los bolos, chequen el Surviving Sepsis, ¿no? Que es donde te comentan hasta cuándo llevarlos. En teoría, cada vez es la tendencia a usar bolos de menor volumen. Te dice el Surviving Sepsis que hasta 40 mililitros por kilo en pacientes donde no tienes terapia intensiva y hasta 60 donde tienes disponibilidad de terapia intensiva para poder manejar las complicaciones de la posible sobrecarga que vas a generar, ¿no? Que generes edema pulmonar si te pasas de líquidos. Se hace tendencia y ustedes lo checan en el último PALS, ya no dice que le pongas 3 cargas de 20 o hasta que repite el paciente o tenga hepatomegalia, ¿no? Que es lo que antes decía el algoritmo. Entonces, hay formas de valorar esa respuesta a líquidos, pero pues en un escenario de urgencia, como dice Andrea, pues pasa el bolo de 20 y vemos, ¿no? Ya después averiguo, no toca nada, es reanimar, ¿no? Igual, pues ya en caso de ser necesario, pues utilizaríamos adrenalina y dopamina, o ya en casos específicos, a lo mejor adenosina o pues incluso amiodarona, o ya, dependiendo del trazo que podamos ver, pues ya sería un tratamiento eléctrico, ¿no? Es igual, luego lo vemos a detalle, ¿no? O sea, vemos la cuestión del algoritmo de paro, vemos la cuestión del paciente de choque. Adrenalina y dopamina eran como recomendaciones muy generales en guías antiguas por la cuestión de que había mucha disponibilidad, ¿no? Como que decían, bueno, todos van a tener dopa en el carrito rojo, ¿no? Cada vez está más en desuso la dopamina, de hecho es una forma en como yo me doy cuenta si alguien se ha actualizado o no. Cualquiera que indique dopa me da a entender que
viene de una escuela un poquito antigua, vamos a ponerlo así. Entonces, está bien, lo van a usar lo que tengan, ¿no? Como les digo, nos podemos pelear entre soluciones balanceadas o salina. Al final de cuentas, si estás en tu ranchito por ahí, tienes un paciente grave, pues usa salina, no va a pasar nada, no es lo que tengo. No voy a pelear porque ya no tengo Harman, no lo voy a reanimar, ¿no? Pero, o a lo mejor cuando dopamina puede sacar un paciente de choque, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero, eso sí, pues es manejo específico de choque, igual luego lo vemos a detalle. Ahora una pregunta, ¿está contraindicado utilizar aminas por vía periférica? ¿Se puede? ¿Qué dicen? ¿Delicado? No. Eso sí, no puedes llegar a subir a mucho. O sea, se pueden utilizar sin problema, o sea, no es una contraindicación. O sea, ustedes no tienen que esperarse a que tener una vía central, un acceso venoso central para usar aminas, ¿no? Inclusive las guías te dicen, ¿no? Si ya llegaste a lo mejor a... Los adultos dicen que 30 por kilo y si no responde ya uses algún manejo vasopresor, ¿no? Norepinefrina en las guías de adultos. Pero sí, o sea, sí, nosotros hacemos como terapia intensiva una división entre pacientes respondedores a volumen y no respondedores a volumen. Toda la cuestión del inicio de un manejo paciente grave es reanimar, ¿no? Vas a pasar volumen, sí o sí, ¿no? A lo mejor no tienes ni idea de qué está pasando, solamente lo reanimas. Pero no se vale llevar a 40, 60 por kilo, 80 por kilo, 100 por kilo, o sea, carnita tras carnita tras carnita. Probablemente lo vas a problemar más que el hecho de que ya inicies el vasopresor, ¿no? Si ya no te respondió a 30 mililitros por kilo, ya inician el vasopresor, sí o sí. Inclusive en la segunda carga, ¿no? Si ya le pasé 2 cargas y no responde. Y pueden iniciarla por vía periférica. Mi única recomendación es que la inicien más diluida de lo que habitualmente la dejan por vía central, ¿no? Eso en caso de que se extravase, pues tienen menor riesgo de necrosis, ¿no? Que se pueda quemar la vía y que se pueda, pues, si se pierde esa vía y esa norepinefrina se extravasa, pues le van a generar una necrosis ahí en los tejidos, ¿no? Entonces, pero sin problema. O sea, las diluciones que normalmente dejamos nosotros son 8 en... La dilución segura serían 8 en 100. La puedes llevar hasta 16 en 100, no hay problema. Y si la inician por vía periférica, igual traten de dejar, no sé, 2 en a lo mejor 2 en 100, una dosis muy bajita, ¿no? 4 en 100. Pero ahí no va a haber tanto problema porque es inicial. Ok, pasando a lo neurológico. Pues aquí lo que vamos a hacer, bueno, sería la D, ¿no? Ya vamos a valorar el estado neurológico de nuestro paciente. Pues se usa, pues en inglés se usaría esta mnemotecnia que pues lo podemos aplicar al español, ¿no? La A de alerta, B de verbal, P de pain, o en este caso pues dolor, y la U de unresponsive, o que pues no responde, ¿no? Y pues traspolado a nuestra escala de Glasgow, igual aquí pues ya la pusimos en mayores de 1 año y menores de 1 año, pues porque pues a veces a lo mejor también se nos olvida un poquito de que pues los niños, los más chiquitos también se pueden valorar por esta escala. Y en una comparativa podemos ver si el paciente está dentro del rubro de la A, perdón, estarían en un 15 aproximado de nuestra escala de coma de Glasgow. Si él responde al estímulo verbal, estaríamos ubicándolo en un 13. Si responde al estímulo doloroso, aproximadamente en un 8, y ya si el paciente no responde a pesar del estímulo doloroso, verbal y todo, pues ya estaríamos hablando de un 3, que pues que habíamos quedado que es el mínimo de nuestra escala de clasificación. La ventaja del APDI o del APDI es que es rápido, ¿no? O sea, quizá el Glasgow les va a llevar un poquito más de tiempo como valorarlo y luego ver cuánto y si sí o si no. Entonces aquí es rápido, ¿no? Por ejemplo, en la P de dolor, ¿qué han visto ustedes que hacen con los pacientes en urgencias? ¿Cómo valorarían esa? Llega un paciente que no responde verbalmente, ¿cómo valorarías la respuesta de dolor? Okay. Sí, no, normalmente las maniobras que utilizan los adultólogos van a ser más agresivas, ¿no? Van a apocharrarle un lecho unguial, van a hacerle presión así en el tórax, ¿no? O sea, el punto es saber si tu paciente responde o no responde a estímulos, ¿no? Obviamente si llega hablando, pues ya no pasa nada. Y si llega alerta, pues menos, ¿no? Pero esas valoraciones entre la D y esta inconsciente va a ser más difícil, ¿no?
aquí tenemos pacientes adolescentes también de repente, bueno, no adolescentes, ¿no? Pero en ese punto de pubertad, adolescencia, pues sí. Entonces puede ser que alguno llegue con ingesta o uso de sustancias, ¿no? A lo mejor llega un paciente que está intoxicado por alcohol, entonces dices, no, pues no lo vas a intubar, a lo mejor y si te das cuenta que el paciente responde a estímulos, ¿no? Solamente viene somnoliento o estuporoso, pues es valorar si hacen el interrogatorio, o sea, en ese momento a lo mejor dices, bueno, lo puedo mantener, o poner a lo mejor oxígeno en lo que veo si responde, ¿no? Y a lo mejor viene con algún amigo o tiene aliento alcohólico y dices, bueno, va por aquí, ¿no? Entonces es más que nada para eso, ¿no? Digo como ejemplo, ¿no? O igual una manera pues que también se puede llegar a ver es cuando los canalizan. Hay pacientes que pues se nota cuando empiezan a haber pacientitos que se retiran ya cuando lo están funcionando. A lo mejor no respondía antes, pero ya cuando lo picaron pues se movió, entonces ya, o que no se movió, pues es un dato, ¿no? Que podemos utilizar. Y por ejemplo, ¿no? Si llega el paciente, a lo mejor y por eso lleva un orden, ¿no? A lo mejor no te responde, pero dicen mantiene vía aérea permeable, respira, o sea, no vas a correr a lo mejor intubarlo en ese momento, ¿no? Pero sí, eso es lo principal, ¿no? Primero asegurarte que respire y tenga vía aérea permeable. Si hay un riesgo de que la pierdan, ¿no? Por alguna razón, pues procedes a hacer otro manejo. Dentro de esta evaluación, pues también tenemos que revisar la glucemia capilar, las pupilas, la actividad motora y evaluación del dolor, ¿no? Entonces, pues creo que ya he tenido muchos pacientes que a lo mejor han llegado después de alguna crisis convulsiva o los que hemos visto con TCE, pues hay que revisar, ¿no? Pupilas, si vienen en alguna postura, como se mencionaba, por ejemplo, con Mile Mateo, se decía que tenía una postura anormal. Hay que revisar si a lo mejor viene todavía convulsionando, cómo son los movimientos que tiene y pues la glucemia en los pacientitos que llegan a lo mejor ya con una cetocidosis y vienen sin respuesta, pues hay que ver en cuánto traen la glucosa. Y pues en esto pues vamos a utilizar tratamientos específicos, ¿no? A lo mejor un anticonvulsivante o algún tipo de suero, analgesia o pues en el caso a lo mejor de un paciente diabético pues iniciar a lo mejor con su hidratación. Sí, ahí es de manera inicial, ¿no? Sobre todo a los pacientes que a lo mejor ya conocemos, ¿no? Uh-huh. También a veces que van a tener a veces les digo cuál es su Glasgow basal o su estado neurológico basal, ¿no? Porque recibimos mucho paciente que tiene diagnóstico de PCI, tiene algún trastorno previo neurológico y a lo mejor lo ves con una postura normal, pero pues está espástico porque tiene PCI, ¿no? Entonces dices, ok, bueno, entre lo que cabe es su basal, ¿no? Entonces nomás considera eso. Si es un paciente que es previamente sano, pues ahí sí preocúpate, ¿no? Tiene una postura normal ahí. Y ya en la exposición, aquí sí ya vamos a estar desvistiendo a nuestro paciente, vamos a buscar algún dato de alguna otra lesión, algún signo, sobre todo, pues, por ejemplo, los pacientes que llegan después de un accidente automovilístico, ya que a lo mejor aparentemente no pareciera que tiene fractura y en cuanto le quita a uno la ropita, pues ya se ve la deformidad de la extremidad, ¿no? O pues hay que realizar, pues lo que hemos visto a veces el trauma pack, y a lo mejor llegar a hacerles el FAST, pues para ver que no tengan ninguna lesión intraabdominal. Y la parte donde ustedes aprenden más esto es en urgencias para adultos, ¿no? En teoría. Entonces, afortunadamente para ustedes, pediatría abarca todo, ¿no? O sea, es saber todos los niños, pero somos áreas también hospitalarias de consulta y hasta cierto punto quirófano cuando recibimos bebés, ¿no? Entonces, está bonito porque tienes todas las áreas de trabajo, ¿no? Puedes entrar a un quirófano, puedes estar en el consultorio y puedes estar en el hospital. Pero como es tan amplia y tenemos tantos grupos etarios, entonces ser un buen pediatra completo es complejo, ¿no? Entonces va a haber muchos pediatras que a lo mejor se dedicaron toda su vida a consulta y los pones en un escenario de una urgencia, ¿no? Donde llega un paciente politraumatizado y colapsas, ¿no? Pero es importante que ustedes como residentes de formación aquí en este hospital pues sepan también cómo atender un politrauma, ¿no? A lo mejor en la evaluación, como dice Andrea, ¿no? Lo del visto y palpo. A lo mejor no es algo que sea muy evidente la cuestión de la expresión física, ¿no? Pero al momento de palpar, el paciente tiene dolor, ¿no? Observa una deformidad, entonces dice, bueno, a lo mejor no a todos les voy a hacer un niñograma, pero yo ya vi, ¿no? Que a lo mejor al momento de palparle a nivel del antebrazo o algún sitio, pues tuvo dolor bastante severo, pues ahí me voy a ir a revisarle, ¿no? A hacerle el estudio de imagen.
Entonces, cuando rotan en urgencias adultos aprenden bien eso, ¿no? Como el abordaje de un paciente que llega politraumatizado, porque pues, también en pediatría pasa, no tan habitual, pero deben de conocerlo. Y pues ya vimos todo nuestro ABCD y pues va a haber un momento donde a lo mejor ya regresó el familiar, la mamá, el papá y ya podemos ir a hacer un interrogatorio rapidito, un sample, donde vamos a ver a lo mejor qué pasó, cómo estuvo, vamos a empezar con la S de signos y síntomas, si el paciente tiene alguna alergia, si ha tomado medicamentos o si tiene algún medicamento, si tiene patologías previas, la L de las mío y L de algún evento que haya podido conducir al estado actual, ¿no? Entonces hay que acordarnos de este sample porque sí nos ayuda bastante a interrogar de manera rápida y dirigida al familiar y a lo mejor ya con eso podemos regresarnos a, pues a nuestra situación inicial y a abordarlo o iniciar un manejo correspondiente a lo que a lo mejor interrogamos, ¿no? A lo mejor fue una alergia medicamentosa y ya con eso podemos a lo mejor intentar tratar eso directamente y ya no, a lo mejor ya no perdemos tiempo en otras cosas o estar pensando en alguna otra detalle, ¿no? O por decir algo. Aquí ya estás pasando a tu valoración secundaria, ¿no? O sea, es algo que me decía decía mucho mi correo de terapia cuando íbamos a las consultas a urgencias. Y me parece una buena forma de acordarte, ¿no? Decía el resuelvo, luego veo. Resuelvo, luego veo. Entonces tu valoración primaria es eso, ¿no? O sea, primero tienes que tener niño para acceder al paso 2, ¿no? Entonces primero resuelve la situación, o sea, ya vi que llegó en ambulancia, ya lo puse en la cama de choque, ya vi que respira, le puse oxígeno, tome vitales, ok, ¿no? Bueno, no tengo que actuar inmediato, ¿no? Como dice, a lo mejor es un paciente que llega con un lazo de 3 y pues lo tengo que intubar, ¿no? Entonces, actúas en consecuencia y ya que resuelves eso, y ya que el niño, pues, ya listo el manejo inicial, está como en vías de responder o no tienes alguna situación de que esté con riesgo de paro, ok. O lo estás haciendo tú y le dices a tu interno o a tu OR, lo que sea que está ahí, como que, ve interrogando, ¿no? Entonces, la evaluación primaria para establecer si tienen que actuar de manera inmediata. Y ya, ¿qué pasaron en esa etapa? Pues ya ahora sí le preguntaron al familiar. Y el sample es una forma muy reducida o simplificada de poder hacer un interrogatorio rápido para obtener la información que necesitas para empezar a actuar. Entonces, ya después van a tener la historia clínica, ya le van a preguntar dónde vive, cuántas ventanas tiene su casa, si tiene perros, o sea, todo. Pero sample es nomás eso, ¿no? Para que me dé información rápida para saber si algo se me está pasando. A lo mejor en esa cuestión, signos y síntomas, pues saber qué pasó, alergias, para saber si van a administrar un medicamento que no le afecte, qué medicamento le dio. A lo mejor y la mamá te dice, no sabes que se acaba de tomar un frasco completo de fluoxetina. Entonces a lo mejor dice, de clonazepam, ¿no? Y dices, bueno, o sea, ya tengo una posible causa, ¿no? Patologías previas, a lo mejor, ¿sabes qué? Pues es un paciente que, como decían, un paciente con PCI, entonces dices, ok, pues tengo un antecedente patológico importante, ¿no? A lo mejor un cardiópata, ¿no? Si come algo, por si lo puedes pasar a quirófano, obviamente eso es importante también. Y eventos, ¿no? Igual, a lo mejor dentro de lo demás no te lo dijo la mamá y en algo que haya pasado diferente, pues fíjate que estaba con su primito y pasó tal situación, ¿no? O, sí, fíjese que tenemos perros, yo vi que le picó una garrapata, lo que quieran, ¿no? Entonces eso te va a conducir que a lo mejor no lo interrogas en las otras letras, ¿no? Muy bien. Okay, aquí nomás faltaría agregar, acuérdense que es el abordaje inicial, ¿no? La evaluación primaria, evaluación secundaria, y lo que a veces mencionan como una parte de la evaluación secundaria o ya como terciaria es el uso de gabinete, ¿no? Entonces, laboratorio y gabinete. Aquí si se fijan es como que lo hablamos de manera conjunta, pero en teoría es ese orden, ¿no? Primero tengo paciente y estabilizo, luego interrogo, y hasta el final van los laboratorios, ¿no? O sea, no se vale decir de que, es que necesito una gasometría para, no. Eso va después, ¿no? Una biometría, todo. Ustedes pueden abordar al paciente, que es el manejo de urgencias, y ya después, ya con más calma, ya que estabilizaron, ya que están en vías de darle manejo, ya siguen lo demás, ¿no? Y descartan o comprueban lo que ustedes estaban sospechando. A lo mejor en los laboratorios sale todo normal y dices, bueno, pues no va por donde yo pensé, ¿no? O sea, en los laboratorios dices, pues tuvo 7 de potasio, ¿no? Por eso llegó así, o deshidratado, mira, me coincide, tiene hipernatremia. O tiene hipernatremia, ¿no? Este escenario, ¿no? O está anémico.
Muy bien. Ok. La parte de manejo inicial de urgencias. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Mucho de esto es estarlo haciendo, ¿no? Y estarlo viendo, así que... Pero traten de llevar un orden, ¿no? Para eso es importante ver las clases, pues para que ustedes sepan que hay una estructura y no se les pase nada. No lo hago de manera automática. Sí, todo eso es estructurado. El PAL también es muy estructurado, ¿no? No quiere decir que así va a ser la vida real, pero de alguna manera sirve, ¿no? Y al final en el escenario crítico o en el escenario de urgencias, pues lo van a hacer todo casi al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Hay palsa aquí en el hospital? ¿Hay qué, perdón? ¿Te hacen el palsa aquí en el hospital? Sí. No